Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y
Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós
al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Alabanza, Señor. Maravilloso Dios, aleluya. Bota grande, Señor, bota precioso, mi Rey. Bota maravilloso, oh Dios, aleluya. Oh, glorifica a mesa, o etário, oh Dios, aleluya. Hasta nós aqui, Senhor Deus, para alabar, para glorificar o santo nome. Thank you, mi Rei, thank you, Senhor. Thank you, oh Deus, aleluia, para o privilégio, oh Deus, para legar a nós cada dia de novo, Senhor Jesus. Nós agradecemos, Deus, de glória, papá. Thank you, mi Rei, thank you, dia mais, Senhor, para permitir-nos, oh Deus, para grande de boca, Senhor, para nos perdonar boa alabança e adoração, solo tu mereces alabança, mi Rei. Thank you, Deus, de glória, thank you, Jesus. Thank you, mi Rei, para lagar o trono, Dios, para lagar o turco, Senhor Jesus de Nazaret, para vir ali para o mundo, Dios de glória, para vir morrer para nós, Senhor. Thank you, oh Deus, thank you, Jesus. Thank you, mi Rei, thank you, Jesus de Nazaret. Thank you, papá, para tudo o qual você está fazendo, papá. Thank you, para tudo o qual você seguir assim, Padre. Para vir para lagar o trono, para lagar turcos, mi Rei. Para vir do mundo aqui, Senhor, para vir morrer para nós. Para botar por a carga nos picanas, Senhor, nos maleza, na Deus de glória. Padre, thank you, mi Rei, aleluia. Thank you, para o privilégio, Senhor. Thank you, oh Deus, thank you, Padre Celestial. Nós não tem nada de pagar-te, Deus de glória. Solamente, papá, nós está alabado, nós está glorificado, nós está dando boa alabança, Jesus, aleluia. Oh, glorifica a mesa, o etade aqui, Senhor, Deus de glória. Padre, thank you, mi Rei. Thank you, Jesus de Nazaret. Para cada missioneiro, Deus de glória, longe do mundo, papá, que está predicando a palavra, Senhor. Padre Celestial, siga cuidando, Deus de glória. Siga protegendo, Padre Celestial. Para estar boa mandando, Deus de glória. Longe do mundo, Senhor, para predicar a palavra, Senhor. É palavra de verdade, mi Rei, aleluia. Padre, glorifica a mesa, Senhor. Cada pastor, Deus de glória. Padre Celestial, trata com Deus de glória. Bote palavra sende na boca, Deus de glória. Cada dia, Padre Celestial, para predicar a palavra. É palavra de verdade. É palavra que está estoura. É palavra que está cambia a vida, Deus de glória. Padre Celestial, trata com Deus de glória. Cada dia, Padre Celestial, siga cuidando, Padre. Siga protegendo, Senhor, caminhando por ta, papá. Oh, de nome poderoso de Jesus, Senhor. Hasta cada pastor, na Padre. Nos pastores especialmente, Jehová. Por sua família, na Padre Celestial. Daqui para Jehová. Daqui para mi Rei, aleluia. Cada dia, Senhor. Bota embora de cuidado, Deus de glória. Caminhar, bota proteger, Padre. Caminhar, bota guardar, Deus de glória. Tu le trampa de inimigo, mi Rei, aleluia.
Thank you, Señor. Thank you para cada pastor de Israel que no, oh Dios de gloria. Sigue cuidando, Padre. Sigue guardando, oh Dios. Body buala, Señor. Body bu protección, mi rey. Aleluya. Oh, de nombre el poderoso de Jesús. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. tú eres digno que todos te adoren. Tú eres Rey, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabamos a Dios, buena noche, aleluya. Donde Dios alabanza, buena noche, aleluya. Está Rey, está Dios todopoderoso, aleluya. Merece bu alabanza, buena noche, aleluya. Merece babu agradeci cada día, cada momento, aleluya. Podemos agradecer a Dios, donde alabanza, donde gratitud, aleluya. Para todo lo cual él hace pavo, aleluya. Caminamos aquí con Dios, hace pavo, aleluya. Y un gente no me se visabo, aleluya. Para alabar a Dios, aleluya. Vos aquí con para alabar a Dios, para alzar man la laila, aleluya. Para donde Dios alabanza, para donde Dios adoración, aleluya. Para solamente Dios merece nos alabanza, solamente Dios merece nos gratitud, a buena noche, aleluya. Donde alabanza, donde honor a Dios, a buena noche, aleluya. Alaba a Dios con libertad, aleluya. Abrimos corazón, aleluya. Alabamos a Dios, aleluya. Misa Señor, me había aquí, Padre, para alabamos, para donar alabanza, para donar honor, mi Rey. Paso solo tú mereces alabanza, solo tú mereces alabanza, oh Dios, aleluya. Oh, glorificamos mesmo en medio del pueblo, Señor. Hasta último pueblo aquí, Dios de gloria. Que te alabamos, Señor. Que te donamos alabanza, mi Rey. Que te donamos honor, mi Rey, aleluya. Oh, glorificamos mesa, buena noche, mi Rey, aleluya. Nos está donando alabanza, mi Rey. Nos está donando adoración, mi Rey, aleluya. Paso bota Rey de Rey, bota Señor de señores, oh Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor, la alabanza, Jesús. La ganos lanta pala para cantar y cantica con todo mi corazón, con todo mi mente, a buena noche, aleluya. A vos que te sigue con nosotros también, aleluya, viendo mi corazón. Canta y cantica, aleluya, donde Dios alabanza, aleluya. Alabanza y adoración. Non sta bene cerca voi, non sta bene cerca voi, Señor.
Gloria a Dios, alabamos a Dios, aleluya. Oh, glorifica a Dios su nombre a la buena noche, aleluya. Alabamos a Dios, aleluya. Alabamos a Dios, aleluya. Glorifica a Dios su nombre. Alaba el Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor, alabanza a Dios. Maravilloso Dios, aleluya. Bota precioso, Padre. Bota maravilloso, mi Rey, aleluya. Bota Rey, alima de reina, aleluya. Bota Señor de señores, oh Dios, aleluya. Oh, te guapi motivo, Dios, para nos alabamos, Señor. Te guapi motivo, Dios, para nos agradecimos, mi Rey, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Precioso, bota Dios, aleluya. Maravilloso, bota Dios, aleluya. Dios bendición a mi humana. Que está viva. Na su nombre. Na su nombre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Precioso está Dios, amén. Gloria al Señor. Cada día nos está sintiendo su presencia y su candela, amén. Gloria al Señor. Banco de lectura de palabra de Dios. Cuyenderin Margarita conoce. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 hasta el 9. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que esta palabra se quede en nuestros corazones y que seamos nosotros poniéndola en práctica cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Dios sigue bendicionando a hermana Yedelin. Para seguir trece palabras para nos salen. Gloria al Señor. Van canta para Dios, a buena noche, aleluya. Que el grupo Amisadai, coda canta, lo man alabamos Dios, aleluya. Glorifica a Dios su nombre. Gloria a Jesús. El grupo Amisadai con nosotros. Dios bendiga a mi hermana. Amén. ¿Está viva? Cristo. En su nombre. Gloria. Nos va a presentar a Dios y alabanza para nos poder glorificar su nombre. Dios está maravilloso, Señor. Me agradecido que va a gracia, buen amor, Señor, de aquí para cada uno de nosotros, Señor. A votar de un día más, vos te permite nos portar de tu presencia, Señor. Recibir alabanza, Señor, te ofrece na botata. Bendicionar nos tata, llenar-nos com candela, Senhor. Oh, la que nos sente, Senhor, o Espírito Santo tata. Oh, Deus está conhecer e cada um de nós tata. Llenar-nos para nós poder sair aqui diferente de nome da pessoa de Jesus no lugar. Amém. E cantica nos vai cantar tabisa, satura-me, Senhor, com tu Espírito. Amén. Gloria a Jesús. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Satura-me, Senhor, com tu Espírito. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Tu gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Ahí estaba escondido su poder, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Siga al Señor, alaba su nombre. Isaboman, alaba Señor, aleluya. Está santo, aleluya. Maravilloso Señor, aleluya. Botatino di alaba, aleluya. Precioso está Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alaba Señor, alaba Señor. Isaboman, Isaboman. Gladici Dios, aleluya. Santo está Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Oh, santo, 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 santo. Oh, 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 santo, 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 santo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahí estaba, ahí estaba. Ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Gloria a Dios, aleluya, maravilloso Señor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, santo, todopoderoso, aleluya. Nuestro grandísimo mi Dios, aleluya. Daqui para a presença, Senhor, daqui para o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Oh, santo. Aleluia.
Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Háganos cantar en los cánticos de Pizarra. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Adoramos a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero serte fiel en tu vida trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero serte fiel en tu vida trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero serte fiel en tu vida trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Oh, lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero serte fiel en tu vida trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero serte fiel en tu vida trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Dice, lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero serte fiel en tu vida trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Oh, lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero serte fiel en tu vida trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Aleluya. Alza por mano. Alza por mano, noche, iglesia. Adoramos a Dios. Todo dia, todo momento, vou dar vista, Senhor, me que traga pavo. A noite, aproveitar o momento aqui. Vista, Senhor, me que dá baixo. Vista, Senhor, me que dá baixo de momana, de braço, Senhor, me que traga pavo. Senhor, me que vai de piana. Me que vai Jeová. Me que vai traga pavo. Me que vai ganhar alma pavo. Me que vai predicar por palavra para Deus meu. Me que vai predicar alma não pavo, Senhor. Me que vai ganhar não pavo a noite, meu Deus.
Visa Dios esta noche. Visa Señor atame aquí. Visa Señor llename. Por Espíritu Santo, papá. Visa Señor llename como chão. Llename, Jehová. Por candela, Jehová. Por gloria, mi rey. Los quemados por gloria. Llenamos iglesia. Llenanos, mi rey. Oh, llenanos, Jehová. Aleluya. Oh, Santo. Sí, Señor. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero serte fiel, en tu bien trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Oh, lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero serte fiel, en tu bien trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Oh, lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero serte fiel, en tu bien trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Y 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 lléname, lléname, lléname con tu poder. Aleluya. Oh, gloria. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Quanto que está gente com Deus o poder. Quanto que está gente com Deus a presença. Alabanza a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Pero na porcenta um rato, amém? Não se espichar na noite. Informe já hoje noite. Amém? Informe de escola dominical. Junto com nossa irmã Maria. Aleluya. Mercera. Informe de evangelismo. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Dios bendiga a mi hermana, que está viva. En su nombre, me te doné informe de evangelismo. Ya sabrá, 25 de abril, primera, nos va al hospital, ya luna. Total de personas que han alcanzado el hospital, estaba 14 personas y 6 que escuchan la palabra de Dios. Y nós a seguir com o evangelismo, já estava no barrio de Rincón. A quantidade de casas que nós alcançamos na Rincón estava da 47 casas. A quantidade de pessoas que escutam a palavra de Deus estava da 24 pessoas que a receber a palavra de Deus. Amém? Não escuta a palavra de Deus. Amém? Assim está, lá que nós seguimos a palavra de Deus. Assim nós seguimos conscientizar o ser humano em necessidade de busca de Deus, amém? Deus siga bendicionando a minha irmã. Aleluia. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Seguir clamar, seguir a sua oração, meu irmão, para o barulho de Rincón, para Deus seguir tratar aqui o coração. Nós vamos continuar com nosso irmão Jandelin Pascoal Margarita, com a escola dominical de Almeida. Dios bendicioná a mi hermana. Hoy noche me trabajo de una informe de escuela dominical. Hoy 26 de abril 2026 nos canta un devocional. Nos aleza en Isaías 31, 1, teco 3. Nos canta 3 canticas y nos repartir clase 10 solo. Total presente de dama y caballero tabata 61. Visita 1. Babel 38. Ofrenda $80 con 45 cents. Total presente 62. Asistencia de joven y adolescente tabata 14. Babel 9. Ofrenda $5 con 50 cents. Total presente de mucha y baby tabata 19. Babel 7. Ofrenda 6. Y total 19. Amén. Ahora mañana nos estaba dando 6 maestras. Total de ture clase 1 persona. Y den ofrenda $91 con 95 cents. Comparado con semana pasada, nos había atrás con 5 personas. Y den ofrenda también nos había atrás con $7 con 10 cents. Comparado con año pasado, nos había atrás con 10 personas. Y den ofrenda también con $8 y 70 cents. Amén. Aleluia.
Amén. Gloria a Jesús. Hermana Sara. Amén. A misa dai, mi misa. Tiene muy especial hoy noche. Aleluia, glória ao Senhor. Nós vamos seguir cantando para o Senhor a noite, aleluia. Quanto bobisa, mitad de Senhor. Mitad de Senhor. Glória a Deus. Bise com força, bise com convicção. Mitad de Senhor. Eu sou del Senhor. No importa lo que pueda pasar, nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Aleluya. No importa lo que pueda pasar, tenemos, aleluya, esa esperanza de volver a encontrarnos con nuestro Señor. Aleluya. No importa cuál sea la voluntad del Señor, somos de Él. Aleluya. Y si vivimos, para Él vivimos. Cántelo con nosotros. Y si morimos, para Él morir. Una vez más, y si vivimos, y si vivimos, para Él vivimos. Sea que moramos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Sea que vivimos o muramos, sea que vivamos, aleluya, o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Aleluya. Diga, yo soy del Señor. Yo soy del Señor. Aleluya. Una vez más. Y si morimos, cante, aleluya. Y si morimos, y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos una vez más, y si morimos, para Él vivimos. Si morimos, y si morimos, para Él morimos. Cantemos todos, sea que vivamos o que muramos, somos de
Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Nuestro hermoso Señor. Servimos a un Dios vivo y de poder. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen? Aleluya. Que Él volverá por nosotros. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Señor. Aleluya. Aunque para el mundo, aleluya, no era digno. Aunque el mundo lo rechazó, nuestro hermoso Jesús vino a morir en una cruz. Aleluya. Yo quiero que cantemos en esta noche de la belleza de nuestro Señor. Aleluya. Cantemos juntos, gloria a Dios. Aleluya. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cántelo con todo tu corazón. Cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. Una vez más, cuán bello. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, 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 aleluya, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La bellura de mi Señor siempre resplandecerá. Una vez más, aleluya. Cuán bello es el Señor. Que la iglesia cante a todo pulmón, aleluya. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello, cuán bello, cuán bello es el Señor. Aleluya. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará.
siempre resplandecerá. Una última vez, aleluya. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Cantemos juntos. La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá. siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor Nunca se agotará. nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Aleluya. Dale un aplauso fuerte, aleluya, fuerte, fuerte para el Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso es nuestro Señor, aleluya. Aleluya. Mis hermanos pueden ponerse de pie para así recolectar nuestras ofrendas. Gloria al Señor. Vamos a orar por las ofrendas en esta noche. Gloria a Dios. Danke, Senhor, que nos porta reunir aqui, alabando o bom nome, Senhor. Mira, Senhor, é momento de recolecção de boa ofrenda, Senhor. Me tá pedindo para bendicionar turco duna, Senhor, com coração contento, Senhor. Para multiplicar para o pueblo, Senhor, para não duna, para a obra, Senhor. E que é ofrenda aqui por guardo multiplicar, Senhor, e mandar na caminho nanta mais necessitar, Senhor, para avance de boa obra, Tata. Danke, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Maravilloso. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir, yo vine a alabar a Dios? Gloria a Dios. Yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón. Yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón. Una vez más, yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón. Yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria Yo al vi- Señor. Gloria a Dios, aleluya. Yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón. Yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón. Yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón. Yo vine a alabar a Dios Con todo mi corazón. sí, y yo siento su presencia en mí, su presencia en mí y su gran amor. Y yo siento su presencia en mí, su presencia en mí y su gran amor. Yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón. Yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón. Y yo siento su presencia en mí, su presencia en mí y su gran amor.
presencia en mí, su presencia en mí, y su gran amor. Entrégale tu corazón a Cristo mi Salvador. Entrégale su corazón a Cristo mi Salvador. Sentirás su presencia en ti, Su presencia en ti y su gran amor. sentirás su presencia en ti, Su presencia en ti y su gran amor. ma vine a alabar, Señor, meter mi corazón, Ma vine a alabar, Señor, en mi corazón. mientras sentí su presencia, sí, Su presencia sí y su gran amor. mientras sentí su presencia, sí, Su presencia sí y su gran amor. Aleluya. Alza tus manos. Si has venido, aleluya. Si has venido a alabar a Dios. Si va a venir para alabar al Señor. Y se va a tarde, aleluya. Tú dele lo cual va a crecer, aleluya. Dale la adoración que le traíste. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, aleluya. Gloria al Señor, santo, 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 santo. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Alábale, hermano, alábale, 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 alábale. Gloria a Dios, aleluya. Ay, yo quiero sentir que tú me amas. Yo quiero sentir tu gozo eterno. Yo quiero sentir, oh Dios amado, que nada ni nadie me aparte de ti. Nada ni nadie me aparte de ti. Yo quiero sentir que tú me amas. Yo quiero sentir tu gozo eterno. Yo quiero sentir, oh Dios amado, que nada ni nadie me aparte de ti, que nada ni nadie me aparte de ti. Desciende, ahora sobre mí. desciende con tu fuego abrasador. Toma mi mano y ven conmigo, que nada ni nadie me aparte de ti, que nada ni nadie me aparte de ti. Yo quiero sentir que tú me amas. Yo quiero sentir tu voz eterno. Yo quiero sentir, oh Dios amado, que nada ni nadie me aparte de ti, que nada ni nadie me aparte de ti. Desciende, desciende, Ahora sobre mí. desciende con tu fuego abrasador. Toma mi mano y ven conmigo, Que nada ni nadie me aparte de ti, que nada ni nadie me aparte de ti. aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria. Ayúdanos, Señor. Quiero sentir que tú me amas. Yo quiero sentir que tú me amas. Cántalo, hermano. Quiero sentir tu voz eterno. Yo quiero sentir, oh Dios amado, Que nada ni nadie me aparte de ti, Cántalo. que nada ni nadie me aparte de ti. desciende, Ahora sobre mí. desciende con su fuego abrasador. Toma mi mano y ven conmigo, Que nada ni nadie me aparte de ti, que nada ni nadie me aparte de ti. que nada me aparte, 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 que nada me aparte,
ti, que nada me aparte de ti. Decláralo. Declaré. Que nada ni nadie me aparte del Señor. Nada ni ninguém para apartar-me para el No Señor. lo voy a permitir, aleluya. Y no te voy a permitir. No lo voy a permitir. No te voy a permitir. Que nada ni nadie. Nada ni ninguém. Que nada me aparte. 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 Gracias, Padre. Gracias, Señor. Danke, Señor. Ni lo alto. Ni lo alto. Ni lo bajo. Ni su más voz. Ni ángeles. Ni espada. Espada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada me aparte. Nada te aparta a mí. Que nada me aparte. Que nada me aparte. Que nada me aparte. Decláralo. Declaré. Que nada me aparte. 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 Te adoramos, Señor. Nos adoramos, Señor. Te exaltamos, oh Dios. Te exaltamos, Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Danke, Señor. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Hay que declarar la alabanza del Te Señor. declaré. Hay que declarar la palabra del Señor. Te declaré la palabra del Señor. Romanos 8 lo dice, amén. Romanos 8 deve ser. Que nadie y nadie Nada ni nos gente podrá separar por separarnos del amor de Cristo. del amor de Cristo. Solamente nosotros mismos, aleluya. Solamente nós mesmos. Usted puede tomar esa decisión Vou por tomar decisão de abandonar el camino. de abandonar el caminho. Y el cántico cuadra E a cantica está quadra. con el tema de esta noche. O tema de hoje noite. Amén, alabanza al Señor. ¿Qué pasa O que conta passa? cuando uno se aparta del Señor? Para que ele apartar fora do Senhor. Y el subtítulo, E o subtítulo, yo dudaba en el subtítulo, hacerlo el título, me estava dando dura de o subtítulo assim, título, amén, o como está ahora. a maneira está agora aqui. Y dice el papiamento, Em papiamento dice, é que que tá bom, pretende estar bien. é que tá bom. Pretende estar bien. Vamos a orar en esta preciosa noche. Vamos a oração hoje noite. Padre Celestial, Tata Celestial. ora hermano, ora iglesia. oración, iglesia, Pide a hace Dios que oración. te toque en esta Que noche. Dios tocaba hoje noite. No espera algo de mí, yo no tengo. Não espera Dios- nada de mim. A mim não tem. Es Dios en mí, aleluya. A Deus tem em mim. Es Dios que quiere hablarte. A Deus que Es papi Dios que cubo. quiere bendecirte en esta A noche. Deus que bendicionava hoje Padre, en el noite. nombre de Jesús. Tata, en el nombre de Jesús. Bendice Dios. Bendición a Toca. Dios. Toca. Oh, tú conoces el pan de cada uno, Jehová. Vou conhecer para de cada La Senhor. necesidad de cada uno, Señor. Necesidad de cada Somos Senhor. tuyos. Nós está Somos tus hijos. Nós está boiuna. Derramas tu sangre por nosotros. Vai derramar sangue para Y en nós. esta noche háblanos. A noite papi é A cada conosco. vida en este lugar. Cada vida en el Los lugar que están en sintonía. Los que están en Allá en sintonía. Curazao. Allá en Curazao. En Colombia. En Colombia. En cualquier parte del mundo. Qualquer parte do mundo. Habla a cada vida, Papi Jehová. a cada vida, Senhor. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Pueden sentar. Meu irmão, por Y cinta. cuando abren su corazón E quando tu abre no coração para recibir la palabra del Señor. para receber a palavra do Senhor. ¿Qué espera usted en esta noche? Fico a te espera hoje noite. ¿Qué palabra espera en esta noche? Que palavra você espera de hoje noite? Alabanza al Señor. Hemos cantado. Nos canta. Cuán bello es el Señor. Quão bonita o Senhor tá. ¿Qué palabra quieres en esta Que noche? palavra você quer hoje noite? Que Dios te diga Deus me sabe. cuán bella eres. Quão bonita você tá. ¿Qué quieres? Que você ¿Qué necesitas? Que você mester. ¿Qué es tu pan? Que você pão. Alabanza al Señor. Aquí vemos, hermanos, Que nos mira romana. un camino. Caminho Y dá. dado momento, Momento dado. el camino se abrió, Se se divide. dividió. A dividir. Pero no se pone contrario. No es un camino que va a esa dirección y el otro a la otra dirección. Pero não tá caminho que vai direção e outro outra direção. Caminan casi juntos, Não tá quase junto. pero no es el mismo camino. Pero não tá é mesmo caminho. La misma É dirección, mesmo direção. pero no es el mismo camino. Pero não tá mesmo caminho. Alabanza al Señor. ¿Qué pasa cuando uno aparte del Señor? Eu tá passa hora pessoa apartar foi Senhor. O mejor, O minha visa. amén, es que saque todo bon. Pretende estar bien. Alabanza al Señor. Piensa que está bien.
Amén. No sé cuál es la mejor traducción. Pretende o pensar. Amén. Introducción. Introdução. ¿Qué es apartarse del Señor, hermanos? O que está apartar foi o Senhor, mano? ¿Qué quiero enfatizar en esta noche? Que como que enfatizar a noite? Porque hay diferentes modos de apartarse del Señor. Só tem diferente maneira de apartar foi o Senhor. Amén. Cuando uno permite la tibieza entrar en su vida. Ora com pessoa permitir frialdade dentro de sua vida. Amén. Tibieza. Low. Amén. Entrar en su vida. Dentro de sua vida. Es una forma de comenzar a apartarse del Señor. É uma maneira de começar a apartar foi o Senhor. Porque los tibios no entrarán, hermanos. So, low não drenta, romano. Hay que estar en candela para entrar. Você está na candela para drentar. Dice su palabra, ¿no? Sua palavra está dizendo não. Dios dice, los tibios los vomitaré de mi boca. Deus está dizendo, isso não low, me está sacando fora de minha boca. Pues permitir tibieza llegar a tu vida. Pues permitir low é drentar na vida. Es apartarse del Señor. Está apartar foi o Senhor. Si la tibieza, se el low é, amén, ya es motivo de es apartarse. Está apartar. ¿Cómo será la frialdad? Con frialdad lo Cuando está. uno se enfríe completamente. Ahora una persona fría Que la completamente. palabra ya no le hace nada. La palabra ya no está haciendo nada Alabanza al Señor, está frío. Está frío. Peor que un cubete de hielo. Alabanza al Pior Señor. que un bloque ace. ¿Cuándo están fríos en esta noche? ¿Cuánto está frío de noche? Tercer, Y tres, apartarse apartar es escoger escoger una manera inferior para servir al Señor. para servir Señor. Usted conoció la palabra. No a conocer palabra. Alabanza al Señor, pero usted escoge Pero escoger después de un tiempo a servir al Señor para servir Señor en un evangelio inferior. De un evangelio inferior. No que hay otro evangelio. No que tiene otro evangelio. Hay un solo evangelio. Un evangelio pero usted escoge. Pero escoge. Amén, como lo hemos ilustrado acá. Manera está ilustrar aquí en un otro camino. En un otro camino. Que va casi paralelo al camino. Que va casi paralelo pero al camino. No es el camino. Pero no está el camino. Ahora para alabar al Señor. ¿Cuánto para alabar al Señor? A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria. Y el cuarto punto, apartarse, es regresar a la religión o al mundo. Alabanza al Señor. Para llegar al cuarto punto, uno tiene que estar bien enfriado, hermano. Para volver a la religión, al mundo. Todo esto es un proceso. No es de hoy a la mañana. Es un proceso que se ha empezado y usted no supo tomar acción para detener ese proceso. Bueno, para alabar al Señor. Amén. Es apartarse del Señor es un proceso, hermanos. Apartar del Señor es un proceso, hermana. Algo pasa en tu camino con Cristo. Algo está pasando en tu camino con Cristo. Y usted ha dejado de crecer. Y va a stop de crecer. Se detiene. Va a detener. Amén. Usted ha dejado de creer. Va a stop de querer. Dejó de confiar. Va a stop de confiar. Amén. Algo pasó en su vida, en este camino. Algo de camino pasar de mi vida. La palabra que se predica. La palabra que te voy a predicar. Ya no tiene efecto sobre tu vida. Ya no tiene efecto más sobre tu vida. Ya no es la palabra de Dios. Ya no es la palabra de Dios. Aunque la palabra te toque. Aunque palabra tocabo, toque cosas en tu vida, toca cosas de cosas vida, profundas, cosas profundas y verdades, y cosas de verdad, ya usted no reacciona. Ya no reacciona más. O alabanza al Señor. Estás a punto de morir, hermano. Casi morir, hermano. Si estás en este nivel, estado. Si vos estás en nivel estado aquí. Algo pasó en el camino. Algo pasó en el camino. En este camino siempre habrá obstáculos. En el camino aquí siempre lo tiene obstáculos. Siempre hay obstáculos. Siempre tiene obstáculos. El enemigo siempre está allí. El enemigo siempre tiene. Y pone obstáculos en nuestros caminos. Está poniendo obstáculos en nuestros caminos. ¿Cuándo puedes decir que es así? Aleluya. Para servir al Señor. Para servir al Señor. No es para cobardes. No está para gente cobarde. Es para valientes. Está para gente valiente. No es para flojos. No está para gente es flojo. para gente dinámico. Está para gente dinámico. Gente que quiere buscar al Señor. Gente Señor. que quiere pagar un precio. Que paga un precio. Siempre habrá obstáculos. Siempre lo tiene obstáculos. Pues ¿por qué no te desanimes? Pues ¿por qué vos te desanimas? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué vos te sientes así? Dios lo dijo. Dios avisé. En el mundo tendráis aflicción. En el mundo lo boté aflicción. Pero confía, yo he vencido el mundo. Pero confía, me vence el mundo. Y si estás conmigo, si vos estás conmigo, eres más que vencedor. Más que vencedor. Porque yo vencí esos obstáculos. Jesús te dice en esta noche. Jesús te avisaba yo también tuve obstáculos en mi camino. Obstáculos de mi camino. Muchos obstáculos. Obstáculos. De tal manera. Que me crucificaron. ¡Aleluya! ¡Oh, alabanza a Dios! Levanta tu mano, dale la gloria.
A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria. Habrá obstáculos, hermanos. Lo obstáculos rumana. Pero esos obstáculos usted los puede pasar. Usted los puede vencer. Amén. Tiene que seguir activo. Alabanza al Señor. Detener ese proceso. Uno sabe cuando ese proceso empezó en su vida. Que hora proceso a comenzar en su vida? ¿O no? Usted sabe. Usted lo siente. Usted lo ve en su vida de búsqueda. Que ya no es la misma. Su frecuencia de orar. Su frecuencia de leer la palabra. Amén. Su capacidad para perdonar. Alabanza al Señor. Uno lo ve. Usted lo sabe. Y Dios te lo presenta. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dios te lo presenta. Dios te confronta. Usted puede hacer dos cosas. Enojarse o arrepentirse. Enojarse o convertirse. Pero Dios no te va a dejar así. En todo ese proceso Él te va a hablar. Él te va a repetir. Él te va a decir. Él te va a volver a decir. Porque Dios conoce tu mañana. Dios sabe lo que te espera. Había un rey, hermanos, que Dios lo usó grandemente. Un rey que sirvió al Señor. Un rey que honró al Señor. Que limpió a Israel. Nunca recuerdo su nombre. Creo que es Ezequías. Ezequías mismo, ¿no? Amén, hermanos. Y Dios le dio sabiduría para la guerra. Y Dios lo prosperó. Pero aún en su no juventud, pero aún tenía fuerzas. No era tan viejo, alabanza al Señor. Se enfermó. Y mandó a llamar al profeta Isaías. Y Isaías, Dios le habló. Dios le dijo: di a mi siervo, di a ese rey que va a morir. Que prepare su casa porque va a morir. Alabanza al Señor. Y cuando Elías le dio ese mensaje, el rey volteó su rostro y comenzó a llorar. Y comenzó a recordar a Dios de todo lo que él, como él sirvió al Señor, como él era fiel. Y antes de Elías salir del palacio, Dios le mandó palabra. Regresa otra vez. Habla a ese rey y dile que añado 15 años más a su vida. Alabanza al Señor. Hermano, cuando tu tiempo llegue para ir al cielo, vete, váyase. Alabanza al Señor. Si no es tu tiempo, es un ataque del diablo. Pelea. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y Elías le dio el mensaje. Dios va a alargar tu vida con 15 años. Y Elías le dio una receta de medicinas naturales. Isaías. Amén. Isaías o Elías. ¿Era Isaías? El rey era Ezequías, pero el profeta era Isaías. Okay. Y le dio una receta de plantas que él preparó y puso en esa llaga, y el rey se sanó. ¿Y qué pasó? En ese 15 años el rey falló a Dios. Es que Dios sabe. Dios ve lo que te espera. Dios ve el proceso en el cual estás. Dios ve que estás dejando muchas cosas, que estás soltando. Dios ve si sigues así. Usted no conoce su mañana. Dios sí conoce tu mañana. Dios sabe lo que te espera. Por eso Dios te habla en esta noche. Bueno, para alabar al Señor. Obstáculos en el camino, hermanos. Bueno, para alabar al Señor. Amén. A veces puede ser algo físico. O puede ser circunstancias. Amén. Que dificultan tu avance. Amén. Que usted permite dificultar tu avance. Amén. Puede ser situaciones, circunstancias familiares, en el trabajo, cualquier cosa que dificulta tu avance. Obstáculo puede ser también. Amén. Obstáculo
obstáculo puede convertirse por convertir su mes en una oportunidad de crecimiento. en una oportunidad para crecer. Depende de cómo usted lo acerca. Depende de cómo abota acerque. Amén. Cuando viene un obstáculo, viene, te puede motivar a buscar más a Dios, ¿o no? Buscar a Dios más, ¿o no? Ayunar más. Ayunar más. Se presentó este obstáculo. El obstáculo que presenta. Muchas veces los obstáculos decepcionan al cristiano. Decepciona al cristiano. Porque no esperaban eso. Alabanza al Señor, ¿o no? No. Y en vez de buscar más, se decepcionan. Cuando uno está decepcionado, uno no ora con frecuencia, no ora con fervor, comienza a menguar en todo. Bueno, para el Señor. Pero en esta noche, que ese obstáculo se convierta para usted en una oportunidad para crecer. Míralo. Amén. Mire esas piedras. Mire esos obstáculos. Como oportunidad para crecer en el Señor. Amén. No cosas que te van a detener. Porque Dios ya ha declarado que nadie te puede detener. Pues míralos como oportunidades. Alaba a tu Dios. Amén, hermanos. Concéntrate, hermanos. Usa tu voluntad para superar, para vencer esos desafíos que vienen a tu vida y a mi vida. Alabanza al Señor. ¿Cuál palabra para el Señor? Un obstáculo en el camino del Señor. Amén. Tu actitud es muy importante. Cuando se presenta, hermanos. Amén. Ese impedimento. Al avance. Amén. Deja que ese problema se convierte en la nueva forma de avanzar. Amén, hermanos. Deja que ese problema, amén, se transforma en acción en tu vida. Voy a enfrentar ese desafío con fe y persistencia. Esta situación, aunque es fuerte, aunque es doloroso, aunque me da duro, amén, lo voy a enfrentar. No voy a perder mi fe. Voy a persistir, porque Dios está conmigo. Para el Señor. Usar tu voluntad, esa fuerza interna, para aceptar y superar lo que parece que no se puede controlar. Usa tu voluntad. Amén. Llega a la iglesia. Amén. Cuando uno en esa situación no su voluntad, y que la flojera lo deja en casa. Amén. Comienza a preparar las velas. Comienza a preparar vela. Comienza a preparar el chocolate. Comienza a preparar chocolate. Porque ese está a punto de morir. Pero Dios te habla en esta noche. Y Dios te dice, no es Dios quien te metió en ese proceso. Es el diablo. Sal de ese proceso. Rompe ese proceso. Recobre ánimo. Recobre ánimo. Recobre fuerza. Tú tienes fuerzas. Detén ese proceso ahora. ¡Aleluya! A su nombre sea la gloria. A su nombre es gloria. Usted no se puede detener, hermanos. Usted tiene que seguir. No se puede detener. Cuando uno se detiene, es porque ya no cree. Cuando uno se detiene, es que ya no está avanzando. Cuando uno se detiene, es que ya no tiene temor. Cuando uno se detiene, se abren otras puertas, otras oportunidades, puertas que Dios no ha abierto, puertas que el enemigo abre. Porque usted está detenido, está abriendo puertas. Usted está abriendo puertas para su vida, para su vida espiritual. Otras oportunidades se presentan. Parece que te va bien, pero no es Dios. Aleluya. Cuando uno se detiene, entra la tibieza. Tibieza. Cuando uno se detiene, se enfría. Alabanza al Señor.
Cuando uno se detiene al final de ese proceso, si no lo rompe, se aparta del Señor, escoge algo inferior o regresa al mundo. Ahora, detenga ese proceso en esta noche. Si hay alguien en ese proceso en esta noche, usted tiene que levantarse, usar su voluntad y decir: yo me levanto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo me levanto en esta noche y la baba y ¡oh, alabanza al Señor! ¡Decláralo! Declaré. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Oh, gloria al Señor! Gloria a Dios. Hay una historia, hermanos. Tiene una historia, hermana. De un hombre. De un hombre que pasaba por un camino para llevar su mercancía al mercado. Para llevar su mercancía al mercado. Amén. Pero había una piedra muy grande. Pero tenía una piedra grande que él no podía pasar. Que no podía pasar. Empujó esa piedra. Pero no resultó. Pero no ha resultado. Y regresó. Y se entregó. Y él entregó. Vino otro y encontró ese obstáculo. Él empujó. Hasta lograr mover esa piedra. Y debajo de esa piedra había un tesoro. Había oro. Ese obstáculo que usted está enfrentando no es para tu destrucción. Tú sirves a Dios. Tú tienes un Dios vivo. Dios sabe lo que hace. Él no te ha olvidado. Él sabe. Hay algo grande. Dios no te deja caído. Dios te ayuda. Dios te levanta. No dudes, Dios está contigo. Dios está cubo. Oh, alabanza. Oh, gloria al Señor. No escoges para algo inferior. No escoges para algo menos. Conocemos la historia. Nos conoce la historia de Caín y Abel. De Caín y Abel. El primer hijo era Caín. El segundo era Abel. Y el dos estaba Abel. Amén. Abel fue pastor de ovejas. Abel estaba pastor de carne. Y Caín labraba la tierra. Y Caín estaba cuidadera. Amén, hermanos. Y llegó el tiempo de hacer sacrificio. Conoce la historia. Y llega el tiempo para hacer sacrificio, hermana. Conoce la historia. Amén. Abel trajo de su ganado, de sus ovejas. Abel trajo de su carnena. Sus primeros ovejitas. Su primer carnena. Amén. Y Dios dice: y miró Jehová. Y esta dice: Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel y su ofrenda con agrado. Caín también trajo de su ofrenda. Caín también trajo su ofrenda. Alabanza al Señor. Pero Dios no miró con agrado. Pero Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín. Alabanza al Señor. Y se enojó Caín. Y Caín arrabia. Alabanza al Señor. Son cosas que pasan en la iglesia. Cosas que pasan en la iglesia. Amén. Que a veces hay hermanos que están allí. Amén. Y no hacen el sacrificio de Abel. No hacen sacrificio de Abel. Pero viene un Abel. Pero también un Abel. Que tal vez llegó ayer. Quizás ayer él llega. Amén. Hace el sacrificio. Hace sacrificio. Y Dios lo prospera. Dios te prospere. Dios lo deja avanzar. Dios te la que avanzar. Alabanza al Señor. Y el otro. Y otro se desanima. Está desanimado. Tengo tanto tiempo en la iglesia. Tengo tanto tiempo en la iglesia. Amén. ¿Por qué Dios no ha hecho eso conmigo? Dios no hace eso con mí. Amén, hermanos. Amén, hermana. Vámonos. Caín con Abel. Caín con Abel. No sé. Caín allá, Abel acá. Caín allá, Abel aquí. Amén. Él escogió para el rol de Caín. Ven, Abel, ponte allí. Él también quiere ser Caín ahora. Están luchando para ser Caín, pero amén. Ok. El que está allá es Caín. Y este es Abel. Aquí está Abel. Son hermanos. Usted también se escucha. Son hermanos, hermanos. ¿Se parece o no? Alabanza al Señor. Ambos estaban en los cultos de Adán y Eva. Ambos escucharon la palabra. Escuche palabra. Ambos escucharon cómo su madre se dejó engañar por el diablo. Con su mamá la que guardó engañado el diablo. Ambos escucharon el mensaje de misericordia. Escuché el mensaje de misericordia que Adán predicó. Adán predicó. Había más hijos, hermanos. Más Alabanza al Señor.
Ambos escucharon el mensaje. Que Dios mató un animal. Derramó su sangre. Y así hizo un sacrificio. Una ofrenda de redención. Y ambos escucharon. Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Caín estaba en los cultos. Y Abel también estaba en los cultos. Y llegó el momento de hacer el sacrificio. Ambos escucharon el mismo mensaje. Escucha mesmo mensaje. Pero aún así, Caín trae fruta. Y Abel trae un animal. Bestia. Alabanza al Señor. Y aquí Dios acepta. Dios bendice a Abel. Se ve que Dios le agradó el sacrificio de Abel. Pero Dios demostró también que no se agradó del sacrificio de Caín. Y Caín se desmotiva. ¿Por qué? Él escogió para no obedecer la palabra que Adán y Eva le predicaron. Así también en la iglesia. El mismo pastor, el mismo mensaje. Uno lo ve como oportunidad para crecer. Uno lo rechaza y dice: yo no acepto eso. Y por eso se ve a hermanos de años allí, en el mismo lugar. La misma gente. Para adorarle al Señor. Y dice el versículo 5. Versículo 5 te dice que Caín se enojó en gran manera. Arrabia pisar. Y decayó su semblante. Y su cara acera. ¿Por qué te enojes? ¿Y cómo te rabia? Como si fuera así. Si alguien te ha hecho algo. Como si fuera algo. Alabanza al Señor. Para alabar al Señor. Gloria a Dios. Se enojó. La rabia. Se enojó con Dios. La rabia con Dios. Y Dios le dice: Dios te dice: ¿qué te he hecho? Alabanza al Señor. Usted sabe el camino. Usted sabe cómo hay que hacer el sacrificio. Para alabar al Señor. Y Jehová habló a Caín. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Alabanza al Señor. ¿Por qué Caín? Amén. Y Dios le dice: alabanza al Señor. En Santiago 4:17. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado. Va a ser estorbo en tu vida. Si recibiste esa revelación ya conoces esa palabra. Y no lo haces, que es pecado. Caín, usted conoce. Tu padre te predicó. Tu madre te testificó. ¿Cómo? ¿Y qué sacrificio hay que traer al Señor? Usted sabe hacer lo bueno. Usted conoce lo bueno. Pero usted escoge para algo inferior. Algo menos. Trae sacrificio. Trae ofrenda. Pero usted trae sus frutas. Alabanza al Señor. ¿Cuál para alabar al Señor? A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria. Adora a tu Dios en esta noche. Adoramos a Dios esta noche. Dios le dice: si bien hicieres, serás enaltecido. Amén, hermanos. Si aprecias las cosas del Señor, si vos apreciar cosas del Señor, el trabajo del Señor, hacer algo para el Señor, cantar para el Señor, si es un privilegio para usted, hay gente que ya no lo ve como un privilegio. Caín no lo vio como un privilegio. Amén, hermanos. Yo cuando empezaba en este camino, y me dan oportunidad para hacer algo para el Señor, era un privilegio para mi hermana. Un privilegio para mi hermana. Antes hasta me ponía a cantar, hermana Reina. ¿Ustedes pueden imaginar eso? Y en ese tiempo yo era más valiente, yo cantaba también. En ese tiempo yo estaba más valiente, me canta también. Me ponía a presidir. Lo hacía. Es un privilegio. Cuando me dan oportunidad. En todos esos años que yo hice, gracias al Señor. Honra y gloria para el Señor. Cuando me dieron una oportunidad. Nunca yo olvidé que tenía participación. Nunca me olvidé que tenía participación.
Aleluya. Porque para mí era un privilegio. Eso para mí estaba un privilegio. Oh, yo tengo que leer la palabra. Ay, ¿me esa palabra? Me olvidé. Me olvidé. Estás en dirección de tu hermano allí. Vos estás en dirección de Borumán. Amén. Ya no es un privilegio para usted. Ya, entonces no es un privilegio ya para las cosas de Dios comenzaron a perder valor en tu vista. Ya las cosas de Dios comienzan a perder valor en tu vista. Si bien hicieres, si vos haces lo que está bueno, no serás enaltecido. Lo no vas a apreciar. Amén. Si buscas a Dios, si vos buscas a Dios, aprecia las cosas del Señor. Aprecia las cosas del Señor. La unción descenderá sobre tu vida. La unción descenderá sobre tu vida. Dios dará testimonio. Cuando hace algo para el Señor, esas cosas serán bendecidas. Alabanza al Señor. Aleluya. Se verá la unción sobre tu vida. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, Dios dice, Caín, el pecado está a la puerta. Caín é picata na porta. Dios amó a Caín. Dios estima a Caín. ¿O no, hermanos? Não, hermana. Al igual que Abel. Mescosco Abel. Y Dios está predicando aquí. Dios está predicando aqui não. No por medio de un pastor, Dios mismo. No por medio de un pastor, Dios mesmo. El pecado está a la puerta. Gata lur na porta. Con todo esto, vas a tener deseo al pecado. Lo tem desejo para picar. Gracias a tu madre. Tanque na mama. Y tu padre. Y botata. Pero tú puedes vencer a ese pecado. Mas abo por vencer e picar. Dios te dice. Dios te dice. Porque ya Dios vio su corazón. O sea, ya Dios mira su corazón. Ya Dios vio que Caín estaba en un descenso. Ya Dios mira que Caín estaba descendiendo. Ya Dios vio que allá estaba el pecado. Ya Dios mira que el pecado pero que le estaba llamando. Es un proceso. Y Dios le dice, allá en la puerta está el pecado. Te llama. Está poniendo deseo en tu corazón. Pero usted lo puede vencer. Rompe ese proceso. Destruye ese proceso. Para alabar al Señor. Gloria. Dijo Caín a su hermano. La palabra salió. Habló con Caín. Pero no se deshizo de esa situación. De ese deseo. De ese celo. De esa rabia. De esa decepción. No supo superar eso. Son gente que se van de la iglesia y siempre darán la falta a un hermano o hermana o al pastor. Amén. Porque nunca supieron vencer esa situación. Ese obstáculo para poder crecer. Dios le habló. La palabra te habla. La palabra te confronta. Alabanza al Señor. Y lo que usted tiene que hacer es volver en sí. Es reaccionar. Humillarse. Para el Señor. Invitó a su hermano al campo. ¿Cómo Abel podía pensar que su hermano era tan malvado y quería matarle? Amén. ¿Eso pasa solamente allá en el comienzo? ¿Se pasa solamente allá en el comenzamiento? Hoy también. No, hoy en día a veces hasta la iglesia. Hay gente que quiere ver ir. Tiene que mirar bubai. Sí. Alabanza al Señor. Mató a su hermano. La mata a su hermano. Y Jehová le vuelve a hablar. Y el Señor te vuelve a con él. Y Jehová le dice. Señor te dice. Antes de eso. Jehová le habla. Señor te Después de eso. Dios vuelve a llegar a Caín. Dios te vuelve a llegar cerca a Caín. Y Dios le dice. ¿Dónde está Abel tu hermano? Abel, ya moriste. ¿Dónde está Abel tu hermano? Alabanza al Señor. ¿Y qué respondió Caín? ¿Qué Caín contestó? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Está guardador de mi hermano mi tanto? ¿Con quién estaba hablando Caín? ¿Con quién Caín estaba papeando? Con Dios. Con Dios. A veces hay hermanos que te faltan respeto. Timbiaco, tu hermana te falta respeto. Que te falten respeto. Te faltaba respeto. Pero si habla así con Dios. Pero si vos papecina con Dios. Si habla así conmigo. Si con Dios habla así. Dios va a papecina. Eso dice mucho de su condición. De su corazón. Alabanza al Señor. ¿Cuándo alabar al Señor? ¿Cuándo alabar al Señor? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Guardador de mi hermano mi tanto. Adora a tu Dios. Adoraba a Dios. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama
a mí desde la tierra. Bosti boruma su sangre ta clama na mi for di suela. Y vino juicio. Y juicio abini. Maldito seas tú. Maldición bota. De la tierra. For di terra. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ko abri su boca para recibir boruma su sangre for di bomang. Y ahí viene el juicio de Dios sobre su vida. El juicio de Dios sobre su vida. Tendrá que trabajar muy duro. Que tengo que trabajar duro. Muy fuerte. Muy fuerte. Será errante. Lo bota extranjero. ¿Y cómo reacciona Caín? Con Caín te reacciona. Pasó el proceso. La pasa el proceso. Dios le habló en ese proceso. Dios quiso romper ese proceso. Él siguió. Amén. Y Dios le pronunció juicio. Dios se pronuncia juicio. ¿Y qué dice Caín? ¿Y qué Caín te avisa? Alabanza al Señor. Grande es mi castigo. Mi castigo está grande. Para ser soportado. Para mí soportar. Alabanza al Señor. Pero tú fallaste, Caín. Pero vos falla, Caín. Si es que si pasó, tú fallaste. Vos falla. Entonces tú tienes la responsabilidad sobre tu vida. Pues vos tienes responsabilidad sobre tu vida. De levantarte otra vez. De lanta back. Puedes por levantar lanta otra vez. Atrobe. Amén, hermanos. No puedes decir que es demasiado para ser soportado. No puedo decir que está mucho grande para me soportar. ¿Y qué hizo Caín? ¿Qué dijo Caín? ¿Y Caín avisa? Me estás echando tu presencia. ¿Me estás sacando mi forma por presencia? Y seré extranjero. Lo vita extranjero. Y cualquiera que me encuentre me matará. Quien encontrarme lo matame. Y Jehová le dice. El Señor te dice. Alabanza al Señor. Dios le promete allí protección. Amén. Dios dio una marca. Dios dio una marca. Como protección. ¿Cuál era la palabra del Como Señor? protección. Adora a tu Dios. Amén, hermanos. Adora al Señor. Aleluya. ¿Y qué dice en el versículo 16? ¿Qué dice esta visa? Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. E ora Caín salió de presencia del Señor y vai viver na terra de Nod para arriba de Edén. Se dividió. Ela dividiu. Salió del camino. Ela salió del camino. Él escogió algo diferente. Ela escogió algo diferente. Ya Caín no querría. Ya Caín no estaba aquí. Amén. Las palabras de Dios. La palabra de Dios. Que Dios le dijera cómo tenía que hacer sacrificio. Dios dice cómo me hace sacrificio. Es más, ya no querría hacer sacrificio. Es más, ya no quiere hacer sacrificio. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué ela hace? Salió. Ela sale de la presencia del Señor. De la presencia del Señor. Alabanza al Señor. Alaba a tu Dios. Alaba a Dios. Adora a tu Dios. Adoraba a Dios. Amén, hermanos. Y se fue. Y ela vai. Abandonó. Ela abandonó. Se separó. Ela separó. Y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Ela vive en tierra de Nod para arriba de Edén. Llevó una hermana consigo. Y ela vai com o irmão com ele. Y tuvo hijo. Y ela ganhou. Su primer hijo era Enoch. Su primer hijo estaba Enoch. Y edificó una ciudad. Y ela edificó estado. Ya te fuiste, Caín. Puedes sentarte. Amén. Y edificó una ciudad. Y ela edificó estado. Aunque estaba fuera de la presencia del Señor. Aunque estaba fuera de la presencia del Señor. Parece que él estaba prosperando. Estaba prosperando. Edificó ciudad. Ela edificó estado. Y le dio nombre a su hijo Enoch. Ela dio nombre de su hijo Enoch. Enoch tuvo Erat. Enoch Erat. Enoch también tuvo Yahel. Enoch Irat Mehunahel. Y Irat tuvo Metusael. Metusahel. Y después Lamec. Amén. Parecía que le iba bien. ¿O no, hermano? Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Y Lamec tomó dos esposas. Estaban separados de Dios. Estaban separados de Dios. Construyeron ciudad. Parecía que les iba bien. Y aquí vino aún más perversidad. Aquí era más perversidad también. Primer poligamía. Primera poligamía. Amén. En la historia del mundo. Historia del mundo. Un hijo, un nieto, bisnieto de Caín. Un bisnieto de Caín. Tomó para sí 2 mujeres. Tomó 2 esposas para su mujer. Ada y Zila. Ada y Zila. Amén. Tuvo hijos con ellos. Y ellos son los que habitan en tiendas y crían ganados.
cría de bestia. Parece que estaban prosperados, hermano. Parece que no está prosperado, hermano. Tuvo otro hermano, Yubal, Otro hermano, Yubal, que tocaba arpa y flauta. Toca arpa y flauta. Parecía que la cosa le iba bien. Parece que la cosa estaba bom. Es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Se separaron del Señor. Se separaron del Y Señor. ellos hacen música, tienen arpa, tienen flauta, Tienen arpa, tienen ganados. tienen bestia. Están felices y contentos. Está feliz y contento. Amén. Y Zila también le dio hijos. Zila también ayudó. Y eran maestros en obra de bronce y de hierro. Maestro, trador de germán, de hierro y bronce. Alabanza al Señor. Y mira aquí la arrogancia. Y mira arrogancia. Y dijo la Meca a sus mujeres. Y la Meca dice a su mujer. Ada y Zila. Ada con Zila. Oíd mi voz. Tende mi voz. Mujeres de la Meca. Esposa de la Meca. Él pretendía, creía que estaba bien. Que estaba bom. Pretendía estar bien. Mira la arrogancia. ¿Qué arrogancia? Amén. Mujeres de la Mec. Mujeres de la Mec. Escuchad mi dicho. Escucha mi voz. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Para sobre mí mata un hombre para sobre el heridami. Y un mucho hombre para sobre el adalmi. Y 7 veces será vengado Caín. Si Caín lo guardo, venga 7 veces. Si 7 veces será vengado Caín. Si Caín guardo, venga 7 veces. La Mec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces la Mec 70 veces 7. Alabanza al Señor. Una maldición, un juicio, lo ven como algo de arrogancia, como algo de arrogancia, como algo grande, Alabanza, ya perdieron toda noción, toda sensibilidad. Bueno, para alabar al Señor. Gloria a Dios. Y aquí vemos ese descuido de la Mec. Aquí no se mira el descuido de la Mec. El primer discurso más largo en el comienzo de la Biblia, más largo. Discurso más largo. Alabanza al Señor. Amén, que representa el clímax de la maldad, hermanos. El clímax de maldad, hermana. De la raza de Caín. De raza de Caín. Su nivel de venganza contra un hombre. Su nivel de venganza contra un hombre. Y un joven va mucho más allá. Va más allá. Por una herida, por algo pequeño. Una herida, algo chiquito. Mató a un joven. Él mató a un joven. Y se siente grande. Alabanza al Señor. Estaba fuera del camino del Señor. Y perdió toda sensibilidad para Dios. Y piensa que está bien. Cree que está bien. Alabanza al Señor. Para alabar al Señor. Por eso Dios nos advierte. Por eso Dios nos dice. Amén. No es bueno vuestra jactancia. En la iglesia de Corintio. Había un hombre. Un muchacho, un joven. Que se casó. Con la mujer de su padre. Y la iglesia lo aceptó. ¿Y qué decía la iglesia? ¿Qué iglesia estaba tapizando? Ay, qué lindo pareja son. Ay, qué pareja bonita nanta. ¿Sí? Ah, usted mereció eso. Ay, usted merece eso. Casó con la mujer de su padre. La casa con la mujer de su tata. Y estaban orgullosos. No estaba orgulloso. Y Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. Vuestro acabamento no te sirve. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Vos no saca un tique de zurde que estás haciendo mansa. Esa puerta que usted abrió un poquito así. La puerta que vas a abrir un tique así. Puede contaminar toda tu vida. Por contaminar gente vida. Puede cambiar. Por cambiar. Yo he visto gente cambiar. Ah, mira, gente no cambia. Gente que estaban de lleno con Dios. Gente no estaba turpa Dios. Cambiarse. Cambia. Y ser totalmente una otra persona. Y mira enteramente otra persona. Porque en un cierto momento. O sea, de un momento. Amén. Permitió esa levadura. Permitió esa contaminación entrar. Y si tú abres la puerta un poquito para el diablo. Si vos abres puerta un tiki para diablo. Al final. Él entra completamente. Usted le da un dedo. Si vos tenés un dedo, después mete el otro. Después está en que otro. Después mete el otro. Después está en que otro. Después mete todas las manos. Después está en mano. Después abre la puerta. Después está abre puerta. Y mete un pie. Está en pie. Y mete un otro. Está en que otro. Después baila bachata contigo. Después está baila bachata cubo. Alabanza al Señor.
Un poco de levadura. Usted tiene que cuidar su corazón. Aleluya. Está ahí a vanguardia de su corazón. Porque cuando el diablo entra, esa persona tan sensible, tan amorosa, se transforma en una persona que usted no reconoce, amargada. Aleluya. Alabanza al Señor. Gloria. Y Pablo se exhorta. Pablo está exhortando. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Você não sabe um tique de zuur deita se entere mansa vira zuur. ¿Y qué dice? Limpiaos pues. Limpiaos me santo. De la vieja levadura. De zuur deita. Puede tocar a cada uno de nosotros. Por touch cada de nós. Pero que limpiarnos constantemente. Pero constantemente nós temos que limpiar. Reconocer constantemente. Reconocer constantemente. Perdonar constantemente. Perdonar constantemente. Volver a levantarse. Volver a seguir. Volver a seguir. No te puedes detener. No poder detener. Ahora no puedes detenerte. Ahora que no poder detener. Ya Cristo viene. Ya Cristo está bien. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria. Amén, hermanos. No permite esa levadura en tu vida. No permite esse judeque de movida. Quita esa vieja levadura. Quita esse judeque viejo, ei. Para alabar al Señor. Cuando para alabar al Señor. Pero Dios siempre tiene esperanza. Tiene esperanza. Cuando uno no reacciona, Dios le habla. Dios habla a cada uno de nosotros. Dios está a cada uno de nosotros. El que se pierde es porque quiso perderse. Alabanza al Señor. Porque la palabra siempre llega. Tal vez usted no le agrada la palabra. Tal vez usted dice que es fuerte. Tal vez usted dice, el pastor preparó algo para mí. Oh, tan grande eres que voy a preparar algo especialmente para usted. Es Dios quien te habla. Es la palabra del Señor. Es Dios quien te ama. Y Dios ve tu corazón. Dios ve dónde tú estás parado. Oh, alabanza al Señor. Cristo vive. Y Dios te sigue hablando. Mira, si usted va, esa iglesia no se detiene. Si yo me enojo, me voy. ¿Quién pierde? Yo. La iglesia queda. Aleluya. 30 años atrás, había dos pastores que se separaron de la obra. Se quedaron con todo. Esta obra es de Dios. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ellos ahora? ¿Dónde están ellos ahora? Oh, gloria al Señor. Aleluya. Esto avanza con Dios. Sin Dios no hay avance. Sin Dios no hay protección. Si usted sale de la voluntad de Dios, usted pierde. Bota perde. Para alabar al Señor. Y conoció a Adán a su mujer. Y Adán conoció a su mujer. Y tuvo otro hijo. Y esta tiene otro hijo. Porque Dios me ha sustituido otro hijo. Sobre Dios ha donado un otro hijo. Amén. Dios siempre tiene un sustituto. Tiene un para sustituir. Usted y yo mí no somos indispensables. No está indispensable. Tenemos el privilegio que Dios nos llamó. Nos tiene privilegio que Dios llama en este camino. En camino aquí. Humíllate en esta noche. Y Seth también le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos. ¿Y qué pasó? Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Usted ve? Mira. Alabanza al Señor. Mientras en la línea de Caín están proclamando maldad. Proclamando maldad. Amén. Están proclamando maldad. Alabanza al Señor. Cosas oscuras. En el camino del Señor. Amén. Comenzaron a invocar al nombre del Señor. Dos caminos, hermanos. Ellos pretendían estar bien. Tenían ciudad. Tenían música. Tenían no sé de todo. Y ellos piensan que estaban bien. Pretenden estar bien. Alabanza del Señor. Pero ahora
no son sensibles más pero ya no está sensible más a la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y por eso no lo saben. Pues ainda não sabe. Cuando para alabar al Señor, adora a tu Dios en esta noche. Glorifica a tu Señor. Glorifica a Dios. Aleluya. En 1 Samuel 2, hermanos. En 1 Samuel 2. Vamos rápido. 1 Samuel 2. Amén. Nos habla de Samuel y Elí. Y Elí. Como con 3 años. 3 años. La madre de Samuel le llevó a donde Elí. La mamá de Samuel ahí ve cerca de Elí. Amén. Y Samuel crecía. Samuel estaba crece. Y tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios. Y la gente lo admiraba. Y desde ese tiempo, un varón de Dios vino a Elí con un mensaje. Un varón de Dios se vino cerca de Elí con un mensaje. Y le dijo, amén, que como Dios se manifestó en la casa de su padre. Como Dios se manifestó en casa de su tata. Como Dios los bendijo. Como Dios los sacó de Egipto. Como Dios los sacaron de Egipto. Y como Dios le escogió para ser sacerdote. Como Dios escogió para ser sacerdote. Al tribu de Leví. Para el tribu de Leví. De todas las tribus de Israel. Toda tribu de Israel. Para ofrecer sacrificios en el altar. Para ofrecer sacrificio en el altar. Amén. El varón de Dios le estaba dando ese mensaje. El varón de Dios estaba dando el mensaje. Y le hace una pregunta a Dios. Le hace una pregunta a Dios. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Para qué vos despreciar mi sacrificio y mi ofrenda? Que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Como yo mandé para ofrecer delante de mi tabernáculo. Y mira lo que dice aquí. Mira que también y has honrado a tus hijos más que a mí. Y voy a honrar más que a mí. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios vio el descenso de Elí y su familia. Y Dios mandó palabra. Siempre hay palabra. En el día de juicio nadie tendrá excusa. Porque usted recibe palabra. Y Dios le dice allí, le hace una pregunta. ¿Por qué Elí? Por tanto, Jehová Dios de Israel dice Señor Dios de Israel te declara que ustedes andarán perpetuamente ante mí. Ustedes andarán para siempre delante de mí. Mas ahora ha dicho Jehová, Señor te avisa, nunca yo tal haga. Nunca lo mismo así es. Porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios mandó su palabra, hermanos. Y allí está el juicio. Alabanza al Señor. Amén. Y Dios le dice que su familia va a terminar completamente. Dios le dice que su familia lo va a acabar completamente. Que su casa será humillada. Su casa lo va a humillar. Que no habrá gente vieja que de edad avanzada en su casa. No tiene personas de edad avanzada en su casa. Alabanza al Señor. Y dice el 33. Hablando con Elí. El sumo sacerdote. El varón de los tuyos que yo no corre de mi altar. El varón, 33, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumirlos tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Sin embargo, lo no quita turbo for de mi altar. No. 33. Lo no quita, lo me quita. Gloria a Dios, aleluya. Fue esta un pregunte, vale. 34 dice, y será por señal esto que acontecerá en tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y esa que es señal para vos tocante de lo que vos te vais soso de dos Ofni y Fines. Si una palabra así viene a tu vida, ¿qué haría usted? Si una palabra así viene a tu vida, ¿qué lo vos haces? Si Dios manda un juicio tan terrible, ¿qué haría usted? Si Dios manda un juicio terrible, ¿qué lo vos haces? Yo caería de rodillas. Lo me cae en la rodilla. Como Ezequías. Manera Ezequías. Y clamaría al Señor. Lo me claman al Señor. Yo destituiría, quitaría a mis hijos. Lo me quita mi yunan. De esa posición, de sacerdote. Por posición de sacerdote. Pero Dios dice aquí. Dios te dice aquí tus hijos van a morir. Viene juicio. Te quitaré del sacerdocio. Porque has honrado a tus hijos más que a mí. Vamos para alabar al Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué dice en el 35? ¿Qué 35 te avisa? Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Lo milanta para mí es un sacerdote fiel. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Elí quedó allí. Elí que dinan.
no tomó medidas. No toma medida. Alabanza al Señor. Aunque le vino la palabra. Aunque palabra vino. Y Dios le dijo, Dios dice, voy a tener a alguien. Usted piensa que es indispensable. Você pensa que é indispensável. Alabanza al Señor. Pero yo voy a tener a alguien que te va a reemplazar. Pero lo metí un ende que te va a reemplazar. Alguien que haga conforme mi corazón. Un ende que lo hace conforme mi corazón. Conforme mi alma. Conforme mi alma. Y él edificará mi casa. Y él edificará mi casa. Y mira lo que dice. Y andará delante de mí ungido todos los días. Y él lo cana delante de mí ungido para siempre. Alabanza al Señor. Dios le está hablando. Dios está papeando con él. Amén, hermanos. Es motivo para arrepentirse. Es motivo para arrepentir. Para correr los brazos del Señor. Para correr para el brazo del Señor. Correr para el Señor. Amén, hermanos. Y por eso Elí quedó muchos años como sumo sacerdote. Porque aún Dios no tenía sustituto. Pero Samuel estaba creciendo. Cuando Samuel estaba listo para tomar ese oficio, Dios quitó la casa de Elí. No porque estás prosperando. Sabes que no estás andando bien. Esto quiere decir que Dios está contigo. Es su misericordia. Para alabar al Señor. Y cuando creció Samuel, Dios le habla. Amén, hermanos. Dios le dice. Y Dios le dice, voy a hacer algo tremendo en tus días. Que no lo van a creer. Que retinirán los oídos de la gente. Gloria a Dios. 11. Alabanza al Señor. Amén. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho. Alabanza al Señor, para alabar al Señor. El versículo 16 dice: llamando pues Elí a Samuel le dijo, porque él sabía que Dios habló a Samuel. Amén. Y le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Él dijo, ¿qué es la palabra que te habló Dios? No me lo encubras. Por favor, no esconde para mí. Dígame qué Dios te dijo. Parece que estaba interesada en la palabra del Señor. Parece que está interesada en la palabra del Señor. Alabanza al Señor. Y Samuel le contó. Y mira lo que dice en el versículo 18. Jehová es. Señor está. Señor está. Jehová es. Está Señor. Haga lo que bien le pareciere. La guerra así lo que te parece bon. Y a su nombre. Gloria. Eso habla de un corazón endurecido. Se trata de un corazón duro. Amén. El varón ya te habló años atrás. Señor, papi cubo años atrás. Ahora Samuel te dice lo que Dios le ha revelado a él. Lo cual Dios ha revelado a él. Y usted dice, Jehová es. Está Señor. Está Dios. Está Dios. Haga lo que bien le pareciere. La guerra hace lo que te parece bon. Alabanza al Señor. Y él podía tomar medida. Alabanza a Jesús. Pero no. No reflexionó. Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. Y mira la diferencia. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y no halaga ninguna de sus palabras no cae. Aunque Elí estaba muerto. Menospreciaba las cosas del Señor. Alabanza al Señor. Samuel sí. Estaba hambriento de la palabra del Señor. Cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace y persiste, Dios le permite. Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Por eso la Mec se llamaba el bisnieto de Caín. Amén. Estaba tan arrogante. Pensaba que era grande. Tenía dos mujeres. Él no sabía. Ya no sentía que Dios estaba con él. Pensaba que estaba bien. Amén. Creía que estaba bien. Alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce la verdad, pero escoge y persiste en algo inferior, Dios
deja usted creer eso. Dios está lagabo quiere esse. Y usted va a creer que está bien. Você vai querer que está bom. Es porque usted permitió este este endurecimiento a su corazón. O coração vira duro. Por eso Dios les envió un poder engañoso. Dios está mandando poder engañoso. Para que crean a la mentira. Para querer é mentira. ¿Qué dice? O que tá bisa? A fin que sean condenados. Para guardo juzgar. Todos los que no creyeron a la verdad. Quem não a querer é verdade. Sino que se complacieron en la injusticia. Mas arriba gusto de maldade. Amén, hermanos. Amén. Hay cristianos endurecidos. Duro. Cristianos que escogen algo inferior. Cantan alabanza. Sirven al Señor. Pero no son salvos. Pero não está salva. Dios les permitió conocer la verdad. Dios permitió conocer verdad. Pero lo rechazaron. Escogieron algo inferior. Algo menos. Ahora Dios les deja creer eso. Y piensan que están bien. Amén. Regresaron otra vez. Como nosotros estábamos cuando estábamos en el mundo. Adorábamos a una imagen que no podía ver. Ahora ellos están en el camino. Amén. No adoran a imágenes. Pero su corazón está endurecido. Y creen esa mentira. Porque Dios lo ha permitido. Porque Dios dice: hijo mío, si hoy escuches mi voz, abre tu corazón. Pero si usted no lo hace, usted conoce la verdad, sabe hacer lo bueno y no lo hace. Viene esto, hermanos. Amén, hermanos. Y piensa que están bien. Amén. Y aquí terminamos en esta noche. Salmo 73. Alabanza al Señor. Ese salmo es de los impíos. Amén. Que no sirven al Señor. Amén. Y a veces el Hijo de Dios ve a esos cristianos, esa gente que un día conoció la verdad, pero escogen por algo inferior. Amén. No para servir. Hay gente que no quieren servir al Señor. Quieren demostrar cuán buenos son. No. Alabanza al Señor. Nosotros queremos servir al Señor. Nuestra meta es que las almas se salven. Sea si yo predico, o tengo que limpiar, todo lo que hacemos es para recibir estas almas. No importa si yo no predico y él predica. Busco una iglesia donde sirven al Señor. Hay gente que busca una iglesia donde le dan participación, donde le dan el púlpito, donde le dan posición. Tu corazón está bien. O coração tá bom. Hay que buscar una iglesia que sirve al Señor, que tiene fallos, pero predica la verdad, y se quiere levantar, y ayuna, y vigila, y busca para que Dios lo cambie. Para el Señor. Aleluya. El salmista, usted conoce el Salmo 73. Ese casi se descarrió. Casi resbalaron sus pasos. Porque tuvo envidia de los arrogantes. Él vio la prosperidad de los impíos. Miraba a los vecinos. Y veía esa pareja en la ventana. En el cuarto pelean. En la ventana. Mira ya ese mundano. Mira que son felices. Ay, no está feliz. Y mi casa, yo con ese hombre cristiano que no sirve para nada. Y se puso celoso. Y él le veía luz. Para el Señor. Aleluya. Él tuvo envidia de los arrogantes. Son mejor que yo. Ellos toman, beben. Se emborrachan día de rincón allá. Mira qué felices son y yo tengo que ir a la iglesia. Qué feliz iglesia. Alabanza al Señor. No tienen congojas. No tienen dolor. No tienen problemas. No tienen problema. Amén. No pasan trabajos. No pasa trabajo. Ni son azotados como nosotros. Ay, Dios. Ay, Dios. Son soberbios. Ay, son tan gordos, bendecidos. 7. Los ojos se les salen de gordura.
Todo lo que quieren, ellos logran. Tú lo cual con que nada logra. Y yo luchando aquí. Y a mí luchando aquí nan. Alabanza al Señor. Se mofan. Hacen mofa de mí. Me dicen que yo parezco una cabra sin cachos. Me parece un cabrito sin cacho. Y ponen su boca contra el cielo. Nada ponen la boca contra el cielo. Alabanza a Jesús. Para el Señor. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Con Dios pasa. Y dicen, no hay conocimiento. No tiene conocimiento. Usted pierde su tiempo en esa iglesia. Ay, vamos a bailar el día de rincón. Ay, vamos a bailar el día de rincón. Alabanza al Señor. Mire, estos impíos mire malvado no son turbados. No te guardo. Alcanza riquezas. Nada tranquilo y nada son prosperados. No te guardo prosperar. ¿Viste? Mira. Su televisor es más grande que nosotros. Su televisor es más grande que su de nos. Y dice en el versículo 13. Versículo 3. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Seguramente está en vano mi corazón puro. Todos esos ayunos y vigilias. Ay, no. Ay, no. No me ayudaron con nada. No ayudaron con nada. Ellos están más prósperos y toman todos los días. Nada más prosperar y tu día nada bebe. No he dejado la cerveza. Tantas ganas que tengo de alguna cerveza ahora. Tantas ganas me tiene de beber una cerveza. Y él está prosperado. Y está prosperado. Y eso fue un azote para él. Un castigo, Era un castigo. Un castigo. Hasta que declaró. Él declaró. Si hablo como ellos. Si mi papi así de manera nan. Alabanza, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué cuene lo pisa? Amén, si no voy a la iglesia. Si no va a iglesia. Si no voy a la iglesia. Si no va a iglesia. Amén, ¿qué pensará la gente? ¿Qué cuene lo pisa? Este era duro trabajo. Esa aquí estaba un trabajo duro. Estaba allí en el proceso de deslizo, hermanos. Estaba en el proceso de slip. El mundo lo llamaba. El mundo estaba ahí llamé. Ven a mí. Ven cerca a mí. Hasta que entrado en el santuario de Dios. Te ora con mi adrenta en el santuario de Dios. Hasta que tomó la decisión. Te ora con la toma de decisión. No. Voy a buscar a Dios otra vez. Voy a clamar a Dios otra vez. El diablo te estaba engañando. Le estaba bobando. Lo estaba atrayendo. Y él lo entendía. Estaba enojado. Estaba enojado con todo el mundo. Amén. ¿Por qué me da la bendición? ¿Por qué me dice contento verte? Yo estaba en la iglesia todos los días. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué el pastor tiene que predicar para mí? Alabanza al Señor. ¿Cómo alabar al Señor? Pero un día decidió. Yo tengo que regresar. Yo tengo que volver. El que ha conocido a Dios sabe que es gloria. Sabes que es palabra. El que ha conocido a Dios conoce presencia. Conoce comunión con Dios. Aleluya. Hasta que entrando en el santuario, él se levantó y dijo: no. Voy a detener este proceso. Voy a entrar en su presencia otra vez. Él me va a hablar. Él me va a decir. Podemos estar de pie en esta noche. El altar está abierto. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Tal como soy, Señor, sin nada que hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, entendí, Dios me habló otra vez, Dios me mostró otra vez, Dios me dio vida otra vez. Oh, no vale la pena regresar allá. No vale la pena. Como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor. Aleluya, ven al altar si Dios te ha hablado, ven. Ven al altar si Dios ha hablado como vini. Si la palabra te ha advertido, ven. La palabra advertido, vini. Reconoce, reacciona. Reconocer, reaccionar.
Reacciona. Reaccionar. Oh, la palabra sale porque aún hay tiempo. La palabra sale porque tem tempo. Aún hay esperanza. Ainda tem esperança. Ven al Señor. Vina, Señor. Yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Gloria al Señor, aleluya. Tal como Derrama tu alma ante el Señor, aleluya. Derrama tu alma delante, Señor. Estás en el camino correcto, estás en los caminos del Señor. Sabe que te camina correcto, vos estás en el camino del Señor. No permites nunca llegar No permitir nunca. hasta el final de ese proceso. Rómpalo, aleluya. Dios te ama. Dios te amabo. Si hay una vida aquí que quiere entregar su vida al Señor, ven, vamos a orar por Se usted. tem mira que não quer entregar sua vida ao Senhor, bem, nós também a oração, Pablo. Hay una vida para el Señor en esta noche. Tem mira para o Senhor a noite. Ven, Vini, ven a entregar tu vida al Señor. vem entregar a vida ao Senhor. Dios te está llamando en esta noche. Deus está chamando a boa ¿O noite. quieres reconciliarte con Dios? Vamos querer reconciliar com Deus. Hoy es tu oportunidad, ven. Aumenta a boa oportunidade, Vini. tómame, Señor, tal como soy. Glória! Aleluya. Aleluia! Como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Deus, em nome de Jesus. Ministra cada vida. Ministrar na cada vida. Los que están aquí en el altar, Dios Se não mío. está aqui no altar, Senhor. Los que están en su casa. Se não está na casa. Ministra cada uno, Dios. Ministrar na cada um, Deus. Ministra cada vida, Rebeca. Ministrar na cada vida. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Glória, Senhor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Sigue clamando a tu Dios mientras saluda a los que están en sintonía. Aleluya. Sigue clamando a Deus, tanto me saludar, estão cuidando em sintonia. Oh, gloria al Señor. Todos los hermanos aquí en Bonaire, Tudo romano aqui na Bonaire, en Curazao, na Corsol. Dios les bendiga ricamente. Deus bendicionar Fue ricamente. Dios quien te ha llamado a esta salvación tan grande. A Deus é sua chamada de salvação tão grande. No puedes enfriarte. Bueno, por fria. No puedes apartarte. Bueno, por apartar. Toma acción en esta noche. Toma ação a noite. Clama con nosotros. Clama junto conosco. Diana García dice aleluya, gloria al Señor. Diana Garcia te pisa aleluia, glória ao Senhor. Ángela Ignacia dice gloria a Dios. Ángela Ignacio te pisa glória a Deus. Elías allá en Curazao Elías é na Corsol. dice buenas Te tardes. pisa boa tarde. Dios bendiga a mis hermanos Deus bendicionar minha irmã. en sintonía desde el barrio Yantila, allá en Curazao. De sintonia foi Bario e Antila e na Corsol. Rachelin Doval dice gloria a Dios. Rachelin que falta pisa glória a Deus. Lijon Queridongo dice gloria a Dios. Lijon querido que te pisa glória a Deus. Lijon, uno va a quedar. Lijon, ¿dónde está? ¿Dónde te Alabanza al quedaste? Señor. Dilia Cornelio dice Dile Cornelio dice. gloria a Te Dios. pisa glória a Deus. Gloria a Dios. Es mi Dios, aleluya. Glória, também Deus. Y Miguel Ángel Torres dice gloria al Señor. Que lá que Torres te pisa glória a Deus. Dios te ama. Deus te amabo. Por eso Dios te habla. Esse Deus está pape cubo. Por eso su palabra sale. Essa sua palavra está sali. Y usted reacciona. E botar reaccionar. Por estar aquí de rodillas en el altar. Botar botar no dia aqui no altar. Dios te escucha. Deus te escuchaba. Dios escucha tus palabras. Deus te escucha boa palavra na. Un rato más, un rato más. Um rato mais. Adora a tu Dios. Adora a Deus. Clama a tu Dios. Clama a Deus. Dile al Señor cómo te sientes. Dice Senhor como te sentivo. Dile al Señor que usted te entregue en esta noche. Dice Senhor, vou te entregar a noite. Alabanza al Señor. Dile al Señor Dice Senhor, que no resisto. não te resistir. Acepto tu palabra. Te aceptar a palavra. Dile cómo te sientes. Dice como te sentivo. Dile que te ayude en esta noche. Me se ajudava a noite.
Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. 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 Rompo este proceso. Quebra el proceso aquí. Lléname en esta noche, Dios. Lléname esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Destruye toda atracción que no es tuya. Me está destruyendo la atracción que no te digo. Todo viento de tibieza. Todo viento de flauet. Todo viento de frialdad. Todo viento de frialdad. No quiero que uses a otro. Y no quiero que uses a otro. Aquí estoy yo, Señor. Atame aquí, Señor. Me vuelvo en tus manos. Me está poniendo en mi mano. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, tu pueblo. Bendice aquí tu iglesia, tu pueblo. ¿Hay alguien para el Señor? Para el Señor. ¿Que quiere entregar su vida al Señor? ¿Que quiere entregar su vida al Señor? Alabanza al Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, Señor, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Bendice a cada uno que está en sintonía, Bendice a cada uno que está en oración. Oh Dios, en el nombre de Jesús, toca a cada uno, Señor, que reconoce ahora que tú les has hablado, Dios. Mira el que está en sintonía, donde puede estar allá en Andorra, en su casa, aquí en Bonaire, en cualquier parte del mundo. Si Dios te ha hablado, reacciona. Dios te habla, Dios te toca, Dios te levanta otra vez. Oh, en el nombre de Jesús. Regresa. Regresa a comunión con Dios. Regresa. Regresa. Gracias, Señor. Danke, Señor. Dele gracias. Dele danke. Gracias, mi Dios. Danke, mi Dios. Gracias. Danke. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia. En estos tiempos finales. En tiempo final aquí. Ayuda a cada uno, Señor. Ayuda a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Danke, Señor. Gracias, oh Dios. Danke, oh Dios. Dios es bueno. Dios está bom. Dios es grande. Dios está grande. La gloria y la honra es para el Señor. La gloria y honra está para el Señor. Oh, gloria a Jesús. Amén, hermanos. Quedan pendientes, hermanos. Queda pendiente, hermana. En el app de Iglesia 50. En app de Iglesia 50. Les vamos a mandar el programa de esta semana. Nos va a mandar el programa de esta semana aquí. Sí les puedo decir que este domingo tenemos día de armonía. Lo cual sí me puede avisar que ya domingo bueno sin día de armonía. Ustedes saben. Vamos a quedar hasta las 3 en este lugar. Vamos a quedarte con 3 horas aquí, ¿no? Y lo vamos a clausurar con una santa cena. Y nuestra clausura es aquí con santa cena. Y vamos a comer en la iglesia. Nos va a comer en la iglesia. Amén. El lunes nuestra hermana Elna va a mandar en el grupo que nos van a ofrecer
este domingo. Amén. Alabanza al Señor. Para el día de la armonía. Pues este domingo en la noche no hay culto. Vamos a tener escuela dominical. Tomamos un rato, una pausa. Compartimos. Y vamos a tener el culto misionero de los jóvenes. Y cuando termine, vamos a tener nuestra Santa Cena. Y así clausurar el día de armonía. Donde enfatizamos el amor fraternal. Amén, hermanos. Amén. Pues invitamos a todos para estar con nosotros este martes en el culto de oración. Vengan a orar, hermanos. Vengan a orar, a clamar a Dios. La oración mantiene su iglesia con vida. Amén. Despedimos a nuestros seguidores. Gloria al Señor. Nuestra hermana Elna con nosotros. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová.